Según la Biblia, Jonás fue profeta. En cumplimiento de la palabra de Yahvé, difundida por boca de Jonás, el rey Jeroboam logró restablecer el límite de Israel, desde el punto de entrada de Hamat hasta el mismo mar del Arabá, el mar muerto, de modo que al parecer Jonás fue profeta en el reino de 10 tribus durante el reinado de Jeroboam, quien reinó 41 años, 820 al 779 a.C., es la misma persona a quien Yahvé comisionó para proclamar juicio contra Nínive. La desobediencia de Jonás en lugar de cumplir con su asignación de predicar a los ninivitas, Jonás decidió huir de ella. En el puerto de Jope consiguió un pasaje en una nave que se dirigía a Tarsis, que por lo general se relaciona con España o la península ibérica, a más de 3.500 kilómetros al oeste de Nínive. Después de embarcar, Jonás se durmió profundamente en las partes más recónditas del barco. Mientras tanto, los marineros se enfrentaron a un viento tempestuoso enviado por Dios que amenazaba con destrozar la nave. Clamaron a sus dioses por ayuda y arrojaron objetos por la borda para aligerar la nave. El capitán de la nave despertó a Jonás, instándole a que también invocase a su dios. Finalmente los marineros echaron suertes para determinar por culpa de quién se había originado la tormenta. Yahvé hizo que la suerte cayera sobre Jonás. Cuando se le preguntó, confesó que había sido infiel a su comisión y, como no deseaba que otros perecieran por su culpa, pidió que le arrojasen al mar. Una vez que fracasaron todos los esfuerzos por volver a tierra, los marineros le hicieron a Jonás según su palabra y el mar detuvo su furia. Entonces, Yahvé dispuso que un gran pez se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su interior. Jonás oró a Yahvé glorificándole como Salvador y prometiéndole pagar lo que había prometido anteriormente. Entonces, Yahvé ordenó al pez que vomitara al profeta en tierra firme. El gran pez expulsa a Jonás en la costa. Cerámica mural en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Cuando se le comisionó por segunda vez para ir a Nínive, Jonás emprendió el largo viaje hacia esa ciudad. Finalmente Jonás comenzó a entrar en la ciudad por distancia de un día de camino, y siguió proclamando y diciendo: solo 40 días más, y Nínive será derribada. La Biblia no dice si Jonás conocía el idioma asirio o si se le facultó de forma milagrosa para hablarlo. Quizás habló en hebreo y alguien que conocía este idioma hizo de intérprete. En tal caso, es posible que las palabras de Jonás suscitaran gran curiosidad y mucha gente se preguntara qué decía ese extranjero. Después de haber pasado 40 días sin que le ocurriera nada a Nínive, Jonás estaba muy disgustado porque Yahvé no había destruido la ciudad, asegurando que Dios es clemente y piadoso. No solo eso, también oró a Dios para que le quitara la vida, y Yahvé le contestó con la pregunta: ¿es con razón que te has enardecido de cólera? Posteriormente el profeta dejó la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Más tarde se hizo una enramada. Desde ese lugar, al oriente de Nínive, vigiló para ver lo que le ocurría a la ciudad. El relato dice que cuando de manera milagrosa creció una calabaza vinatera para proveerle sombra, el profeta estuvo muy satisfecho, pero su alegría fue efímera. Al día siguiente, muy de mañana, un gusano hizo que la planta se secase. Privado de su sombra, Jonás quedó expuesto a un viento abrasador procedente del este y al sol ardiente que batía sobre su cabeza. De nuevo, pidió morir. Por medio de esta calabaza vinatera Dios le enseñó a Jonás una lección de misericordia. Él sentía lástima por la calabaza vinatera cuando ni la había plantado ni cuidado. De modo que Dios le dijo a Jonás: por mi parte, ¿no debería yo sentir lástima por Nínive, la gran ciudad, en la cual existen más de 120.000 hombres que de ningún modo saben la diferencia entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales domésticos? La ciudad fue librada del juicio de Dios, porque se convirtió de sus malos caminos,